¿Quiénes fueron los primeros habitantes del Nuevo Mundo? Es una pregunta que divide al mundo científico. Al fin de la última glaciación, hace unos 11.000 años, los humanos habían alcanzado todos los rincones del planeta. Me llamo Niobe Thompson y soy antropólogo. Y estoy decidido a averiguar cómo lograron viajar nuestros antepasados desde Asia hasta América del Norte. Creemos que atravesaron el Ártico, pasando por el puente de Beringia, pero no sabemos cuándo ni quiénes eran. Un enigma que me he propuesto descifrar. Los descifradores. Hace 15.000 años, una gran parte del planeta estaba sepultada bajo el hielo. Pero la peregrinación de la raza humana ya estaba en marcha. Nuestros ancestros abandonaron África y avanzaron en distintas direcciones. Algunos viajaron hacia el nordeste, pero no pudieron seguir avanzando. El hielo bloqueaba la ruta que conducía a Norteamérica. La mitad de la Tierra estaba fuera de nuestro alcance, hasta que hace 13.000 años comenzó a calentarse. El período glacial tocaba a su fin, y por fin los humanos pudieron acceder al Nuevo Mundo. Esta es la teoría del poblamiento tardío o teoría Clovis, que la ciencia ha aceptado durante décadas. Pero, ¿y si estuviera equivocada? Pruebas diseminadas por toda América sugieren que llegamos aquí antes del fin del período glacial. Se han encontrado restos de hogueras, herramientas de piedra, puntas de lanza, pero no huesos humanos. Mis investigaciones antropológicas me han revelado que los entornos fríos no siempre son incompatibles con la supervivencia humana y que el período glacial pudo ser una época perfecta para las migraciones. Lo irónico es que he venido a Brasil para ratificar mi teoría. Este país tropical es un paraíso para los arqueólogos. Tal vez oculte vestigios humanos anteriores a los Clovis, los supuestos primeros pobladores de América. Pero nadie ha podido probarlo de forma concluyente. Tras adentrarme en la meseta brasileña, llego a Lagoa Santa, una zona llena de cuevas. Walter Nivis lleva años aquí buscando indicios de la presencia de estos habitantes primitivos. Innumerables pinturas rupestres dan testimonio de la presencia humana. Esa especie de valla podría representar, de forma simplificada, a un grupo de personas. De una forma abstracta. Sí, eso es. Sin duda representa a un grupo de seres humanos. Walter Nivis piensa que los primeros habitantes de América vivieron en estas cavernas durante la última glaciación. Algo que durante años fue considerado inadmisible por la mayoría de los arqueólogos. ¿Qué hallazgos habéis hecho? En la zona central del yacimiento hemos logrado encontrar hasta 29 tumbas humanas. ¿Todas en esta zona? Sí, así es. Los huesos hallados en esta cueva datan del periodo que siguió a la última glaciación. Pero en una caverna cercana, en una capa de sedimento mucho más antigua,
fue encontrado el esqueleto de una mujer joven que podría haber muerto miles de años antes de la teórica llegada del ser humano al Nuevo Mundo. Su nombre es Lucía, y de confirmarse las hipótesis, sus huesos serían los más antiguos de toda Sudamérica. Es un orgullo poder enseñarte la casa de Lucía. Es asombroso. Sí. E impresionante. ¿Eso es el principio de la excavación? Exacto. ¿Esa línea? Sí. En los años 70, un equipo francés encabezado por Annette Laman-Amperer emprendió una inmensa excavación arqueológica. Annette y su marido José eran considerados unos excéntricos por sostener que el hombre llegó a Sudamérica durante la última glaciación. En 1958, José murió sepultado en la Patagonia al derrumbarse un muro de la cueva que excavaba. Annette continuó buscando pruebas de una migración anterior. Y en 1976, sus esfuerzos dieron sus frutos. El cuerpo de Lucía fue encontrado a casi 12 metros de profundidad, tras descender por esta grieta. Ya. ¿A qué profundidad estamos ahora? Aquí lo tienes anotado. Mira, 12 metros. y por aquí encontraron el cráneo de Lucía, su calavera. Está señalado aquí, en alguna parte. Aquí hay una cifra escrita, 12 metros. Crán, aquí es. Pone crán, que quiere decir cráneo en francés. Ya. Era una expedición francesa. Y aquí tenemos la marca. 12 metros, 40 centímetros por debajo de la superficie de la cueva. Así que la calavera de Lucía se encontraba a casi 13 metros por debajo de la superficie. La ubicación del cráneo es un factor crucial. Los estratos, al igual que los anillos de los árboles, pueden ser usados para datar los restos. Y estas capas de tierra se formaron antes del fin del período glacial, hace unos 14.000 años. Si Lucía murió durante el periodo en el que se formó este sedimento, significa que vivió antes que los Clovis, los supuestos pioneros del Nuevo Mundo. Pero para desmontar una teoría tan arraigada en el mundo científico, Walter tiene que datar con precisión los huesos de Lucía, y no solo los sedimentos en los que fue encontrada. Para mí, Lucía es, probablemente, el mejor ejemplo de lo que yo llamo cronología periclovis, aquí en Sudamérica. Que es lo que en Sudamérica y en otros lugares denominamos cronología preclovis. Tal vez Lucía pertenezca a una población anterior que llegó durante el período glacial. Si Walter está en lo cierto, debería ser el esqueleto humano más antiguo del Nuevo Mundo. Sin embargo, su descubrimiento no logró trastocar las teorías establecidas por culpa de un trágico accidente. En 1977, poco después de su gran hallazgo, Annette Laman-Amperer murió asfixiada a causa de un escape de gas en el hotel donde pernoctaba. Sus alumnos se disputaron los restos de Lucía, que terminaron en un cajón en el Museo Nacional de Brasil. Hasta ahora, nadie ha datado estos huesos. De haber sobrevivido, Annette habría tratado a Lucía con sumo cuidado. Los esqueletos guardan sus secretos en las trazas de carbono que permanecen atrapadas en el hueso. Si no se conservan en condiciones controladas, el carbono se descompone. Si quisiéramos datar ahora a Lucía, ¿por dónde habría que empezar? ¿Qué muestra podría ofrecer mejores resultados? El siguiente paso, en caso de que fuera posible, ya que ello implicaría su destrucción, sería analizar una de las piezas dentales, lo que nos permitiría llevar a cabo una datación radiométrica directa. Walter Nivis se muestra esperanzado. Lucía era joven cuando murió, y sus dientes estaban en buen estado. El esmalte podría encerrar isótopos de carbono que nos permitirían establecer su edad. Un laboratorio de Dinamarca ha enviado a una experta, Cristina Valdiosera, para que tome una muestra. Las probabilidades son ínfimas, pero si consiguen datar los restos, Lucía podría rebatir todas las antiguas teorías sobre los primeros pobladores de América.
La hipótesis de Walter contradice de plano la teoría oficial. Siempre habíamos pensado que la historia humana en este continente comenzó hace tan solo 13.000 años, cuando el calentamiento global abrió un pasillo a través del hielo del período glacial. Los Clovis habrían llegado a través de ese pasadizo. Una teoría que se abrió camino en 1930 gracias al descubrimiento en Nuevo México de unas puntas de lanza clavadas en los huesos de varios mamuts, abatidos justo después de que el deshielo abriese un acceso al continente. Ruth Bryan, una arqueóloga canadiense formada en la Escuela de la Teoría Clovis, atesora numerosas puntas de lanza, descubiertas en distintas excavaciones de toda América. Estas puntas de lanza permitieron crear y desarrollar la teoría Clovis, tras hallarse clavadas en diversos esqueletos de mamuts. Los científicos comenzaron a imaginar a estos primitivos cazadores cruzando el puente de Beringia mientras el estrecho de Bering estaba congelado, dando caza a los mamuts y a otros animales de las nieves que terminarían extinguiéndose y expandiéndose por Norteamérica a través de lo que denominaron Corredor Libre de Hielo. En teoría, los Clovis atravesaron este corredor tras cruzar el puente de Beringia y colonizaron todo el continente americano. Los arqueólogos y antropólogos del Instituto Smithsonian sostuvieron que no había pruebas concluyentes de que los humanos llegaran a América antes del fin del Pleistoceno, es decir, de la última glaciación. Y lo cierto es que, tras analizar los restos geológicos encontrados, las muestras halladas y su relación con la fauna extinta, era un modelo de lo más razonable. Y además ofrecía una imagen dramática y vigorosa de aquellos cazadores primitivos que colonizaron a toda prisa este territorio vacío y de cómo se enfrentaron a todas aquellas bestias que terminarían extinguiéndose al final del período glacial. Bryan y su marido, también arqueólogo, han dedicado gran parte de su carrera a trabajar con sus colegas sudamericanos, convencidos de la existencia de colonos humanos antes de los Clovis. Lo que comenzó a cambiar las cosas y a despertar dudas e inquietudes fue el descubrimiento en Sudamérica de restos contemporáneos y posiblemente anteriores a los de los Clovis en Norteamérica. La aparición de los primeros asentamientos humanos en Sudamérica sorprendió a los arqueólogos norteamericanos, que no sabían gran cosa de la labor efectuada por sus colegas sudamericanos. No había muchos estadounidenses trabajando allí, e incluso se llegó a cuestionar la profesionalidad de los arqueólogos argentinos o colombianos o de donde fuesen. Es lo que se decía en los corrillos académicos, aunque naturalmente nadie se mostraba tan displicente en sus artículos escritos. Pero, ¿y si la teoría Clovis fuese tan solo un invento norteamericano? En gran medida, la cuestión sigue en el aire. Para rebatir la teoría Clovis, Walter Nibis debe demostrar la supuesta antigüedad de los restos de Lucía. De vuelta en Dinamarca, Cristina Valdiosera se reúne con el reputado genetista Eska Willerslev. Eska va a examinar un diente de Lucía en su laboratorio de análisis de ADN en Copenhague. Deberá fragmentar el diente para encontrar material orgánico dentro de las capas de esmalte. Y si consigue encontrarlo, podrá obtener una datación. Trabajar con ADN fósil es una tarea complicada. Eska es uno de los mejores analistas y su laboratorio es mundialmente conocido por sus logros en el estudio del ADN fósil. Pero para hallar trazas puras de ADN, deben estar muy pendientes de no contaminarlas con ADN más reciente. Por ello, inundan el laboratorio con radiación ultravioleta todas las noches. Mantienen un control total sobre el flujo del aire del sistema de ventilación y solo trabajan con materiales fósiles. En Brasil hace mucho calor.
Y esas no son las condiciones ideales de conservación para un material orgánico o un material óseo. Esta muestra tiene buen aspecto, pero dadas sus condiciones de preservación, tendremos que usar técnicas muy sofisticadas para tratar de extraer el ADN en caso de que quede algo. ¿Tenemos los resultados? Casi. Veamos. Es emocionante, ¿verdad? Sí. Espera un momento, ¿vale? Está bien, vamos, adelante. Nada. Maldita sea. Es una lástima. Está vacío. No hay el menor rastro de ADN. Vaya. Al profesor Nibis no le van a gustar las noticias de Dinamarca. Tal vez se deba a la atmósfera tropical que rodea al Museo de Río o a la humedad de la cueva donde fue encontrada Lucía. Pero el caso es que en los huesos no quedan trazas de carbono que nos permitan datarlos. Nunca estaremos seguros de su edad. Así funciona la ciencia. El camino hacia los descubrimientos está sembrado de contratiempos. Pero los arqueólogos saben que siempre quedan secretos por desenterrar. La pregunta es ¿dónde? El esqueleto de Lucía sigue siendo un misterio. Así que para descubrir si los humanos llegaron a América antes del fin del periodo glacial, tal vez tenga que buscar nuevas pistas en Siberia, al otro lado del puente de Beringia. Los nativos de Siberia son primos genéticos de los aborígenes norteamericanos, lo que sugiere que esta remota región de Rusia podría haber sido el punto de partida de las antiguas migraciones a Norteamérica. Llego a tiempo de embarcarme en una expedición improvisada a las orillas del lago Baikal. Un grupo de arqueólogos rusos y canadienses ha descubierto unos huesos humanos enterrados en una cueva y, dado su emplazamiento, es probable que sean muy antiguos. Llegar allí nos llevará un día entero. El lago Baikal contiene más del 20% del agua dulce del mundo. Es casi un océano lleno de vida y una de las cunas de nuestra civilización. Voy a entrar en la cueva. El equipo tarda varios días en exhumar el misterioso esqueleto enterrado a 12 metros de profundidad. Va emergiendo hueso a hueso. Надо передать туда. Todo indica que fue enterrado con los pies hacia adelante y el resto del cuerpo apuntando a la entrada de la cueva. El profesor canadiense Andrei Weber ha descubierto numerosos restos humanos prehistóricos alrededor del lago. Hemos desenterrado casi medio esqueleto. Este individuo puede datar, como mucho, del Neolítico inicial y como poco de la Edad de Bronce. Desde que comenzaron las excavaciones arqueológicas en los alrededores del lago Baikal a finales del siglo XIX,
Se han encontrado ya más de 1000 esqueletos. Este hombre fue enterrado aquí mucho después del fin de la última glaciación. Pero Weber piensa que es muy probable que hubiera humanos viviendo junto al lago Baikal en pleno periodo glacial, hace 15.000 o 20.000 años. En ningún otro lugar del mundo se han encontrado tantos esqueletos de seres humanos que subsistían gracias a la caza y la recolección. Los restos descubiertos en esta zona son mucho más numerosos. Pero, ¿por qué encontramos tantos restos en las orillas del lago Baikal y además también conservados? La respuesta hay que buscarla en los recursos acuáticos. El lago tiene muchos peces en sus bahías menos profundas. E incluso podemos encontrar focas en determinadas estaciones, naturalmente. Pero además hay ríos que desembocan en el lago, grandes ríos con abundantes reservas de pescado. Rutilos, percas, lucios, leuciscos son algunas de las especies que encontramos por aquí. Si hubo humanos que vivieron junto al lago Baikal hace tanto tiempo, es posible que algunos de ellos viajaran hacia el este, hacia regiones aún más remotas. El lago Baikal pudo ser una especie de oasis en los desplazamientos y migraciones que se produjeron en Eurasia. Naturalmente, los mismos factores que lo convirtieron en un entorno tan propicio para los nuevos asentamientos también lo expusieron a la superpoblación y a la caza masiva de las especies terrestres, lo que pudo empujar a estas a la extinción. Todo indica que cada cierto tiempo el índice de población alcanzaba un pico y después un pequeño valle, lo que parece sugerir que los habitantes del lago pudieron migrar hacia el nordeste, siguiendo una ruta que condujo sus pasos hasta el puente de Beringia. Pero ¿por qué se dirigieron hacia el norte? El planeta aún vivía la última glaciación. ¿Qué impulsó a nuestros antepasados a encaminarse hacia la región más fría del planeta? Durante mis años de estudiante en Cambridge, estudié con gran interés la insólita capacidad de adaptación del Homo sapiens a la vida en los entornos más fríos, lo que le permitió migrar hacia el norte, pasando por Siberia, en dirección al puente de Beringia. Pero, ¿qué fue lo que movió al ser humano a probar suerte en aquellos desiertos de hielo? Mi antiguo director de tesis, Piers Vitebsky, es un experto mundial en las culturas nómadas. Sus investigaciones sobre las primitivas poblaciones siberianas podrían servir de gran ayuda en la resolución de este enigma. Tal vez deberíamos formular la pregunta al revés. ¿Por qué tendrían que quedarse quietos? Exacto. Damos por sentado que lo más lógico es quedarse quieto. Pero ¿qué nos impide recorrer largas distancias a lo largo y ancho de un paisaje? Los animales siempre están moviéndose. ¿Por qué no seguirlos a ver qué pasa? Siempre pensamos que es más seguro quedarnos donde estamos y que lo peligroso es alejarnos. Lo más peligroso es quedarse en un sitio donde no hay comida. Y si lo que necesitamos para comer y vestirnos se mueve, tendremos que movernos nosotros también. La relación entre los humanos y los renos se remonta al amanecer de los tiempos. Hay yacimientos en los que se han encontrado huesos de reno de hace 20, 25 y hasta 30.000 años. Los renos, al contrario que los mamuts, se desplazan en grandes manadas. Por tanto, si consigues interceptar una manada, podrás capturar muchos animales y almacenar un montón de carne. La emboscada era sin duda su técnica de caza preferida durante sus grandes migraciones.
También lo cazaban por su pelaje, que es el más caliente de todos los cérvidos, y al ser un animal tan grande, puedes cubrirte todo el cuerpo con él. Te vuelves tan invulnerable al frío como los propios renos. Desde luego, y además dejas de resultarles tan amenazante. Los renos se mueven por ciclos estacionales. Migran en busca de pastos en verano y vuelven a hacerlo en invierno. Los humanos migraban con ellos. En algunas ocasiones, tras cubrir miles de kilómetros, se reasentaban en otras regiones. Estas migraciones se producían cuando un grupo se veía obligado a marcharse por razones que no figuran en los registros arqueológicos, tal vez por maldiciones, amenazas de espíritus, por diversas razones que les impulsaban a abandonar su hogar. La domesticación del reno se llevó a cabo en la imaginación de los hombres mucho antes que en la realidad. Así es como representaban a los chamanes, volando hacia la luna o hacia el firmamento a lomos de un reno. También usaban tambores hechos con su piel para imaginar que cabalgaban sobre ellos. Es una idea interesante. Si eran capaces de viajar a la luna en sus periplos espirituales, quiere decir que estaban familiarizados con los viajes largos. Estos viajes debieron conducirlos hasta un nuevo territorio. Beringia. Un puente que atravesaba lo que hoy denominamos el Estrecho de Bering, y una tierra virgen que aún no conocía a los cazadores humanos. Un Serengeti helado repleto de vida y dominado por el mamut lanudo. Sin saberlo, estos nómadas árticos habían descubierto el puente hacia el Nuevo Mundo. Ignoraban que estaban cruzando un puente. No tenían mapas. Se limitaban a viajar de un lado a otro. Y en un momento dado acabaron allí. Los primeros asentamientos en Beringia fueron tal vez la primera adaptación a un entorno ártico de la historia humana. Que el Homo sapiens tropical consiguiera sobrevivir aquí fue un logro asombroso. El ADN de los nativos americanos está revelando datos cruciales de la antigua historia de sus antepasados. Para empezar, nos indica la época en la que las primeras poblaciones nativas americanas se separaron de sus parientes siberianos. Mucho antes del fin del periodo glacial, iniciaron un viaje sin retorno. Su largo peregrinaje hacia Norteamérica provocó un lento e inevitable aislamiento. Su ADN fue mutando de generación en generación, dejando constancia del paso de los años. Aquella tierra les proporcionaba todo cuanto necesitaban para vivir, por lo que permanecieron en ella durante miles de años. Pero aún no hemos encontrado restos humanos del periodo glacial en Beringia. Los antepasados de los primeros habitantes del Nuevo Mundo son como fantasmas que vagan por el paisaje. Solo sabemos que tuvieron que cruzar este territorio. Quizá pronto averigüemos cuándo y cómo. Tras visitar la cueva de Luzia en Brasil y el lago Baikal en Siberia, me enfrento a un abrasador desierto salino en Oregón.
Hace 14.000 años, esto era un mar interior. El periodo glacial estaba tocando a su fin. ¿Habría ya humanos viviendo aquí? Todavía no había un corredor libre de hielo que permitiera franquear los glaciares y llegar hasta Norteamérica. Siempre hemos pensado que este fue el camino elegido por los primeros habitantes del Nuevo Mundo. Pero no hemos venido aquí a visitar un asentamiento Clovis, sino algo que podría ser mucho más antiguo. En las cuevas de Paisley, en Oregón, un grupo de emocionados científicos acaba de hacer un descubrimiento asombroso. El arqueólogo Dennis Jenkins cree haber encontrado unos restos humanos anteriores al fin del período glacial. Demostrar su antigüedad podría desmoronar los cimientos de la teoría Clovis. Empecé contando estas capas, estos finos estratos, que indican un patrón recurrente de sedimentación. Es un proceso que se reprodujo una y otra vez durante miles de años. Tenemos cerca de 50 muestras identificadas, cuya edad radiocarbónica puede oscilar entre 10.000 y 12.400 años, más o menos. No son huesos, sino coprolitos, es decir, excrementos fosilizados que el equipo ha encontrado en los sedimentos del suelo de la caverna. Cada coprolito está cargado de materiales orgánicos que permiten su datación por radiocarbono. Pero gran parte de la comunidad científica sigue aferrada a la teoría original, por lo que cualquier hallazgo arqueológico anterior a los Clovis se ve rodeado de polémica. Para rebatir sus argumentos, Jenkins necesita aliados. Tom Stafford es un conocido escéptico. Tom ha estado datando los coprolitos de Jenkins en su laboratorio. Los datos obtenidos son prometedores, pero necesita contrastar sus resultados examinando los sedimentos de la cueva de Oregón. Me dije, seguro que la orina es de hace 2.000 o 3.000 años, lo que dará la razón a los que rechazan la nueva teoría. Pero me quedé boquiabierto. Te veo menos reacio. Pero hay que ir paso a paso. Comenzaremos examinando los estratos sin deducir aún una cronología. Cada capa de sedimento representa un año. Cuanto más cavamos, más retrocedemos en el tiempo. Jenkins también ha invitado a Eska, el investigador danés que examinó a Lucía. Es genial. Genial. Sigamos. La aportación de Eska a todo este proceso será demostrar con todo rigor cuáles de estos coprolitos son humanos. En mi opinión, es una de las personas más capacitadas para desempeñar esta tarea. ¿Qué supondría este hallazgo en la historia de las migraciones? El gran desarrollo tecnológico de los últimos años en el campo del ADN nos permitirá obtener resultados concluyentes. Si el resultado es positivo, sería una prueba muy importante de la presencia de pobladores anteriores a los Clovis. Una teoría tan asentada como la de los Clovis no se derrumba de un día para otro. Así que, respaldado por Tom y Eska, Jenkins organiza un encuentro con algunos de los arqueólogos de mayor prestigio. Me gustaría haceros una pequeña presentación de la historia del yacimiento. Todo comenzó en 1937. Todos los integrantes de esta reunión saben que podrían estar contemplando el fin de una importante teoría. Los hallazgos de Jenkins están en tela de juicio y también la reputación de algunos expertos. Si levantáis la vista, veréis de dónde se desprendió. ¿Estás filmando? Sí, estoy filmando. ¿Puedes bajar la cámara? Los nervios se encuentran a flor de piel. Para los científicos que han basado su carrera en la teoría Clovis, la edad de los coprolitos de la cueva lo cambia todo. Es la prueba de que hubo asentamientos anteriores. Al día siguiente todos sentimos que algo ha cambiado.
Las caras de todos parecían decir, Dios mío, lo han conseguido. Tienen pruebas concluyentes, he estado ahí y las he visto. Ahora me lo creo. Aquella gente tan importante lo vio con sus propios ojos. Y eso fue lo que rompió todos los esquemas. La estratigrafía no ofrece ninguna duda. Capa tras capa tras capa ha quedado clarísimo. Además, Para Esca, los coprolitos de las cuevas de Paisley son la prueba definitiva de que había humanos en el Nuevo Mundo 1200 años antes de lo que pensábamos, en el denominado periodo preclovis. es algo revolucionario. Todas las teorías sobre cómo los humanos atravesaron Alaska y el corredor libre de hielo, diezmando a los grandes mamíferos, dejan de ser válidas, porque por aquel entonces aún no existía ese pasillo. Esca está convencido de que los primeros humanos no pudieron llegar a América por tierra firme. Aún estaban en el periodo glacial y se encontraron ante un muro infranqueable. Una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor que se extendía por todo el continente sin una sola brecha. Durante décadas se fueron acumulando pruebas de la presencia del hombre en el Nuevo Mundo antes del fin del periodo glacial. Pero como en el caso del esqueleto de Lucía, nunca parecían lo bastante concluyentes. Sin embargo, ahora que la datación radiocarbónica ha demostrado que hubo humanos en Oregón hace 14.000 años, la ciencia se plantea una nueva pregunta. ¿Cómo consiguieron adaptarse al hielo? ¿Cómo sobrevivieron los antiguos habitantes de Beringia al entorno glacial y lograron poblar toda América? Tal vez los pueblos que hoy ocupan ese paisaje congelado puedan ayudarme a descifrar este antiguo misterio. Y ese es mi próximo destino, el estrecho de Bering. Para los primeros humanos que habitaron el Nuevo Mundo, el periodo glacial no supuso un obstáculo. En aquel mundo helado, los mares bullían de vida. La antigua Beringia, conocida hoy como Chukotka, es la región más aislada de Rusia. En este entorno salvaje ni siquiera hay carreteras. He estado en Siberia, en el centro de Brasil y también en los desiertos de Oregón, en busca de rastros de las primeras migraciones humanas al Nuevo Mundo. Ahora estoy en el estrecho de Bering, donde el puente de Beringia se asentaba sobre este océano durante el periodo glacial, cuando todo aquello era tierra firme. Sé que aquí no voy a encontrarme con los parientes de los antiguos viajeros que probaron suerte en el Nuevo Mundo. Sin embargo, esta gente vive en el mismo entorno en el que habrían vivido los primeros pobladores de Beringia hace 15.000 años. Casi nada de lo que comen estos cazadores procede del mundo exterior. Sus familias se alimentan de focas, morsas, pescado y ballenas.
Cuando hace mal tiempo permanecen en tierra, matando el tiempo en el campamento. Да. Еще можно? И это один? Нет, это не считается. 36. Es hora de poner a punto el material para la primera cacería de ballenas del año. Los inuits usan lanchas modernas, pero la tradicional caza de ballenas grises sigue creando lazos ancestrales en su comunidad. Esta joven ballena alimentará a su aldea durante semanas. Para explotar todos los recursos en un entorno como este, los primeros pobladores debieron poner en práctica ideas innovadoras en el campo de la construcción de barcos pesqueros, lo que les permitió cazar en alta mar focas, morsas y también ballenas. Esto es una réplica de los umiaks, las canoas tradicionales que podríamos haber encontrado aquí hace 300 años. Está construido con huesos, piel de morsa y madera de barcos naufragados. En un paisaje como este, había pocos materiales disponibles, así que utilizaban la piel y los huesos de los mamíferos marinos y la madera que llegaba a la orilla. Esta embarcación puede transportar a muchos pasajeros a gran velocidad y durante mucho tiempo. Estas canoas rudimentarias les permitían recorrer el litoral siguiendo las migraciones marinas. Viajo 4.000 kilómetros hasta la costa oeste de Norteamérica para encontrarme con John Erlandson, que opina que estas embarcaciones podrían resolver el misterio de las primeras migraciones. Muchos creemos que la navegación ya existía hace 15.000 o 16.000 años. Y es lógico pensar que la gente usara barcos construidos con pieles de animales, una tecnología al parecer muy antigua. Era una forma de adaptarse al medio muy diferente a la de los Clovis. Pero la mala preservación de la piel no permite que existan demasiados vestigios arqueológicos. Durante el período glacial, las costas que unen Alaska y México pudieron haber formado parte de una ruta llena de recursos para las primeras migraciones, gracias a su rico ecosistema de algas. Las algas crean un hábitat increíblemente fecundo. Cada año producen miles de millones de esporas, lo que les permite expandirse por todas partes y proporcionar nutrientes a todo el ecosistema costero. Bajo el agua forman una estructura tridimensional de selvas que albergan toda clase de peces. En las líneas costeras del Ártico sobreviven incluso bajo el hielo. Y cuando el hielo se derrite en verano, las selvas de algas vuelven a florecer, creando esa explosión de vida que abarrota estas costas. Las selvas de algas son tan ricas y exuberantes como las selvas terrestres. Los viajeros del período glacial pudieron usarlas como una especie de autopista, como un lazo que los unía a la vida. Erlandson me muestra utensilios de esta antigua civilización de navegantes.
Hemos encontrado arpones clavados en huesos de focas y huesos de aves que probablemente son el vestigio más antiguo de la caza de focas en Norteamérica. Son muy finos y delicados, y a veces tienen una punta tan fina como la de un alfiler. Pueden parecer demasiado frágiles, pero cuando estás cazando en el agua, eso no importa. Se pueden lanzar al agua, se pueden recuperar y casi nunca se van a romper. Si estuviéramos cazando en tierra firme, estas cosas se partirían a la primera de cambio. Sí, claro. Navegantes primitivos. Los primeros pobladores llegaron a este continente cubierto de hielo a bordo de una embarcación. Esa es la clave. Incluso en pleno periodo glacial, el mar satisfacía sus necesidades. Como la mayoría de los científicos, yo también pensaba que habían llegado aquí caminando sobre tierra firme, tras esperar al fin del periodo glacial. Durante años, la ciencia se negó a admitirlo, pero ahora sabemos que los primeros habitantes llegaron al continente americano en pleno periodo glacial, en sus rudimentarias canoas, abriéndose paso a través del hielo. Aún sabemos muy poco de aquel azaroso viaje. Pero sí sabemos que gracias a él, el ser humano dio un gigantesco paso en la conquista de nuestro planeta. En Brasil hace mucho calor. Y esas no son las condiciones ideales de conservación para un material orgánico o un material óseo. Esta muestra tiene buen aspecto, pero dadas sus condiciones de preservación, tendremos que usar técnicas muy sofisticadas para tratar de extraer el ADN en caso de que quede algo. ¿Tenemos los resultados? Casi. Veamos. Es emocionante, ¿verdad? Sí. Espera un momento, ¿vale? Está bien, vamos, adelante. Nada. Maldita sea. Es una lástima. Está vacío. No hay el menor rastro de ADN. Vaya. Al profesor Nibis no le van a gustar las noticias de Dinamarca. Tal vez se deba a la atmósfera tropical que rodea al Museo de Río o a la humedad de la cueva donde fue encontrada Lucía. Pero el caso es que en los huesos no quedan trazas de carbono que nos permitan datarlos. Nunca estaremos seguros de su edad. Así funciona la ciencia. El camino hacia los descubrimientos está sembrado de contratiempos. Pero los arqueólogos saben que siempre quedan secretos por desenterrar. La pregunta es ¿dónde? El esqueleto de Lucía sigue siendo un misterio. Así que para descubrir si los humanos llegaron a América antes del fin del periodo glacial, tal vez tenga que buscar nuevas pistas en Siberia, al otro lado del puente de Beringia. Los nativos de Siberia son primos genéticos de los aborígenes norteamericanos, lo que sugiere que esta remota región de Rusia podría haber sido el punto de partida de las antiguas migraciones a Norteamérica.
Llego a tiempo de embarcarme en una expedición improvisada a las orillas del lago Baikal. Si hubo humanos que vivieron junto al lago Baikal hace tanto tiempo, es posible que algunos de ellos viajaran hacia el este, hacia regiones aún más remotas. El lago Baikal pudo ser una especie de oasis en los desplazamientos y migraciones que se produjeron en Eurasia. Naturalmente, los mismos factores que lo convirtieron en un entorno tan propicio para los nuevos asentamientos también lo expusieron a la superpoblación y a la caza masiva de las especies terrestres, lo que pudo empujar a estas a la extinción. Todo indica que cada cierto tiempo el índice de población alcanzaba un pico y después un pequeño valle, lo que parece sugerir que los habitantes del lago pudieron migrar hacia el nordeste, siguiendo una ruta que condujo sus pasos hasta el puente de Beringia. Pero ¿por qué se dirigieron hacia el norte? El planeta aún vivía la última glaciación. ¿Qué impulsó a nuestros antepasados a encaminarse hacia la región más fría del planeta? Durante mis años de estudiante en Cambridge, estudié con gran interés la insólita capacidad de adaptación del Homo sapiens a la vida en los entornos más fríos, lo que le permitió migrar hacia el norte, pasando por Siberia, en dirección al puente de Beringia. Pero, ¿qué fue lo que movió al ser humano a probar suerte en aquellos desiertos de hielo? Mi antiguo director de tesis, Piers Vitebsky, es un experto mundial en las culturas nómadas. Sus investigaciones sobre las primitivas poblaciones siberianas podrían servir de gran ayuda en la resolución de este enigma. Tal vez deberíamos formular la pregunta al revés. ¿Por qué tendrían que quedarse quietos? Exacto. Damos por sentado que lo más lógico es quedarse quieto. Pero ¿qué nos impide recorrer largas distancias a lo largo y ancho de un paisaje? Los animales siempre están moviéndose. ¿Por qué no seguirlos a ver qué pasa? Siempre pensamos que es más seguro quedarnos donde estamos y que lo peligroso es alejarnos. Lo más peligroso es quedarse en un sitio donde no hay comida. Y si lo que necesitamos para comer y vestirnos se mueve, tendremos que movernos nosotros también. La relación entre los humanos y los renos se remonta al amanecer de los tiempos. Hay yacimientos en los que se han encontrado huesos de reno de hace 20, 25 y hasta 30.000 años. Los renos, al contrario que los mamuts, se desplazan en grandes manadas. Ruth Bryan, una arqueóloga canadiense formada en la Escuela de la Teoría Clovis, atesora numerosas puntas de lanza, descubiertas en distintas excavaciones de toda América. Estas puntas de lanza permitieron crear y desarrollar la teoría Clovis, tras hallarse clavadas en diversos esqueletos de mamuts. Los científicos comenzaron a imaginar a estos primitivos cazadores cruzando el puente de Beringia mientras el estrecho de Bering estaba congelado, dando caza a los mamuts y a otros animales de las nieves que terminarían extinguiéndose y expandiéndose por Norteamérica a través de lo que denominaron corredor libre de hielo. En teoría, los Clovis atravesaron este corredor tras cruzar el puente de Beringia y colonizaron todo el continente americano. Los arqueólogos y antropólogos del Instituto Smithsonian sostuvieron que no había pruebas concluyentes de que los humanos llegaran a América antes del fin del Pleistoceno, es decir, de la última glaciación. Y lo cierto es que, tras analizar los restos geológicos encontrados, las muestras halladas y su relación con la fauna extinta, era un modelo de lo más razonable. Y además ofrecía una imagen dramática y vigorosa de aquellos cazadores primitivos que colonizaron a toda prisa este territorio vacío y de cómo se enfrentaron a todas aquellas bestias que terminarían extinguiéndose al final del periodo glacial. Bryan y su marido, también arqueólogo, han dedicado gran parte de su carrera a trabajar con sus colegas sudamericanos, convencidos de la existencia de colonos humanos antes de los Clovis.
Lo que comenzó a cambiar las cosas y a despertar dudas e inquietudes fue el descubrimiento en Sudamérica de restos contemporáneos y posiblemente anteriores a los de los Clovis en Norteamérica. La aparición de los primeros asentamientos humanos en Sudamérica sorprendió a los arqueólogos norteamericanos, que no sabían gran cosa de la labor efectuada por sus colegas sudamericanos. No había muchos estadounidenses trabajando allí, e incluso se llegó a cuestionar la profesionalidad de los arqueólogos argentinos o colombianos o de donde fuesen. Es lo que se decía en los corrillos académicos, aunque naturalmente nadie se mostraba tan displicente en sus artículos escritos. Pero, ¿y si la teoría Clovis fuese tan solo un invento norteamericano? En gran medida, la cuestión sigue en el aire. Para rebatir la teoría Clovis, Walter Nibis debe demostrar la supuesta antigüedad de los restos de Lucía. De vuelta en Dinamarca, Cristina Valdiosera se reúne revelado que los entornos fríos no siempre son incompatibles con la supervivencia humana y que el periodo glacial pudo ser una época perfecta para las migraciones. Lo irónico es que he venido a Brasil para ratificar mi teoría. Este país tropical es un paraíso para los arqueólogos. Tal vez oculte vestigios humanos anteriores a los Clovis, los supuestos primeros pobladores de América. Pero nadie ha podido probarlo de forma concluyente. Tras adentrarme en la meseta brasileña, llego a Lagoa Santa, una zona llena de cuevas. Walter Nibis lleva años aquí buscando indicios de la presencia de estos habitantes primitivos. Innumerables pinturas rupestres dan testimonio de la presencia humana. Esa especie de valla podría representar, de forma simplificada, a un grupo de personas. De una forma abstracta. Sí, eso es. Sin duda representa a un grupo de seres humanos. Walter Nibis piensa que los primeros habitantes de América vivieron en estas cavernas durante la última glaciación. Algo que durante años fue considerado inadmisible por la mayoría de los arqueólogos. ¿Qué hallazgos habéis hecho? En la zona central del yacimiento hemos logrado encontrar hasta 29 tumbas humanas. ¿Todas en esta zona? Sí, así es. Los huesos hallados en esta cueva datan del periodo que siguió a la última glaciación. Pero en una caverna cercana, en una capa de sedimento mucho más antigua, fue encontrado el esqueleto de una mujer joven que podría haber muerto miles de años antes de la teórica llegada del ser humano al Nuevo Mundo. Su nombre es Lucía, y de confirmarse las hipótesis, sus huesos serían los más antiguos de toda Sudamérica. Es un orgullo poder enseñarte la casa de Lucía. Es asombroso. Sí. E impresionante. ¿Eso es el principio de la excavación? Exacto. ¿Esa línea? Sí. En los años 70, un equipo francés encabezado por Annette Laman-Amperer emprendió una inmensa excavación arqueológica. Annette y su marido José eran considerados unos excéntricos por sostener que el hombre llegó a Sudamérica durante la última glaciación. En 1958, José murió sepultado en la Patagonia al derrumbamiento no logró trastocar las teorías establecidas por culpa de un trágico accidente. En 1977, poco después de su gran hallazgo, Annette Laman-Amperer murió asfixiada a causa de un escape de gas en el hotel donde pernoctaba. Sus alumnos se disputaron los restos de Lucía, que terminaron en un cajón en el Museo Nacional de Brasil. Hasta ahora, nadie ha datado estos huesos. De haber sobrevivido, Annette habría tratado a Lucía con sumo cuidado. Los esqueletos guardan sus secretos en las trazas de carbono que permanecen atrapadas en el hueso. Si no se conservan en condiciones controladas, el carbono se descompone. Si quisiéramos datar ahora a Lucía, ¿por dónde habría que empezar? ¿Qué muestra podría ofrecer mejores resultados?
El siguiente paso, en caso de que fuera posible, ya que ello implicaría su destrucción, sería analizar una de las piezas dentales, lo que nos permitiría llevar a cabo una datación radiométrica directa. Walter Nivis se muestra esperanzado. Lucía era joven cuando murió y sus dientes estaban en buen estado. El esmalte podría encerrar isótopos de carbono que nos permitirían establecer su edad. Un laboratorio de Dinamarca ha enviado a una experta, Cristina Valdiosera, para que tome una muestra. Las probabilidades son ínfimas, pero si consiguen datar los restos, Lucía podría rebatir todas las antiguas teorías sobre los primeros pobladores de América. La hipótesis de Walter contradice de plano la teoría oficial. Siempre habíamos pensado que la historia humana en este continente comenzó hace tan solo 13.000 años, cuando el calentamiento global abrió un pasillo a través del hielo del período glacial. Los Clovis habrían llegado a través de ese pasadizo. Una teoría que se abrió camino en 1930 gracias al descubrimiento en Nuevo México de unas puntas de lanza clavadas en los huesos de varios mamuts, abatidos justo después de que el deshielo abriese un acceso al continente. Ruth Bryan, una arqueóloga canadiense formada en la Escuela de la Teoría Clovis, atesora numerosas puntas de lanza, descubiertas en distintas excavaciones de toda América. Estas puntas de lanza permitieron crear y desarrollar la teoría Clovis tras hallarse clavadas en diversos esqueletos de mamuts. Los científicos comenzaron a imaginar a estos primitivos cazadores cruzando el puente de Beringia mientras el estrecho de Bering estuviera equivocada. Pruebas diseminadas por toda América sugieren que llegamos aquí antes del fin del período glacial. Se han encontrado restos de hogueras, herramientas de piedra, puntas de lanza, pero no huesos humanos. Mis investigaciones antropológicas me han revelado que los entornos fríos no siempre son incompatibles con la supervivencia humana y que el período glacial pudo ser una época perfecta para las migraciones. Lo irónico es que he venido a Brasil para ratificar mi teoría. Este país tropical es un paraíso para los arqueólogos. Tal vez oculte vestigios humanos anteriores a los Clovis, los supuestos primeros pobladores de América. Pero nadie ha podido probarlo de forma concluyente. Tras adentrarme en la meseta brasileña, llego a Lagoa Santa, una zona llena de cuevas. Walter Nivis lleva años aquí buscando indicios de la presencia de estos habitantes primitivos. Innumerables pinturas rupestres dan testimonio de la presencia humana. Esa especie de valla podría representar, de forma simplificada, a un grupo de personas. De una forma abstracta. Sí, eso es. Sin duda representa a un grupo de seres humanos. Walter Nivis piensa que los primeros habitantes de América vivieron en estas cavernas durante la última glaciación. Algo que durante años fue considerado inadmisible por la mayoría de los arqueólogos. ¿Qué hallazgos habéis hecho? En la zona central del yacimiento hemos logrado encontrar hasta 29 tumbas humanas. ¿Todas en esta zona? Sí, así es. Los huesos hallados en esta cueva datan del periodo que siguió a la última glaciación. Pero en una caverna cercana, en una capa de sedimento mucho más antigua, fue encontrado el esqueleto de una mujer joven que podría haber muerto miles de años antes de la teórica llegada del ser humano al Nuevo Mundo. Su nombre es Lucía,
Y de confirmarse las hipótesis, sus huesos serían los más antiguos de toda Sudamérica. Me gustaría haceros una pequeña presentación de la historia del yacimiento. Todo comenzó en 1937. Todos los integrantes de esta reunión saben que podrían estar contemplando el fin de una importante teoría. Los hallazgos de Jenkins están en tela de juicio, y también la reputación de algunos expertos. Si levantáis la vista, veréis de dónde se desprendió. ¿Estás filmando? Sí, estoy filmando. ¿Puedes bajar la cámara? Los nervios se encuentran a flor de piel. Para los científicos que han basado su carrera en la teoría Clovis, la edad de los coprolitos de la cueva lo cambia todo. Es la prueba de que hubo asentamientos anteriores. Al día siguiente todos sentimos que algo ha cambiado. Las caras de todos parecían decir, Dios mío, lo han conseguido. Tienen pruebas concluyentes, he estado ahí y las he visto. Ahora me lo creo. Aquella gente tan importante lo vio con sus propios ojos. Y eso fue lo que rompió todos los esquemas. La estratigrafía no ofrece ninguna duda. Capa tras capa tras capa ha quedado clarísimo. Además, para Esca, los coprolitos de las cuevas de Paisley son la prueba definitiva de que había humanos en el Nuevo Mundo 1200 años antes de lo que pensábamos, en el denominado periodo pre-Clovis. Es algo revolucionario. Todas las teorías sobre cómo los humanos atravesaron Alaska y el corredor libre de hielo, diezmando a los grandes mamíferos, dejan de ser válidas, porque por aquel entonces aún no existía ese pasillo. Esca está convencido de que los primeros humanos no pudieron llegar a América por tierra firme. Aún estaban en el periodo glacial. Y se encontraron ante un muro infranqueable. Una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor que se extendía por todo el continente sin una sola brecha. Durante décadas se fueron acumulando pruebas de la presencia del hombre en el Nuevo Mundo antes del fin del periodo glacial. Pero como en el caso del esqueleto de Lucía, nunca parecían lo bastante concluyentes. Sin embargo, ahora que la datación radiocarbónica ha demostrado que hubo humanos en Oregón hace 14.000 años, la ciencia se plantea una nueva pregunta. ¿Cómo consiguieron de las especies terrestres lo que pudo empujar a estas a la extinción? Todo indica que cada cierto tiempo el índice de población alcanzaba un pico y después un pequeño valle. Lo que parece sugerir que los habitantes del lago pudieron migrar hacia el nordeste, siguiendo una ruta que condujo sus pasos hasta el puente de Beringia. Pero ¿por qué se dirigieron hacia el norte? El planeta aún vivía la última glaciación. ¿Qué impulsó a nuestros antepasados a encaminarse hacia la región más fría del planeta? Durante mis años de estudiante en Cambridge, estudié con gran interés la insólita capacidad de adaptación del Homo sapiens a la vida en los entornos más fríos, lo que le permitió migrar hacia el norte, pasando por Siberia, en dirección al puente de Beringia. Pero, ¿qué fue lo que movió al ser humano a probar suerte en aquellos desiertos de hielo? Mi antiguo director de tesis, Piers Vitebsky, es un experto mundial en las culturas nómadas. Sus investigaciones sobre las primitivas poblaciones siberianas podrían servir de gran ayuda en la resolución de este enigma. Tal vez deberíamos formular la pregunta al revés. ¿Por qué tendrían que quedarse quietos? Exacto. Damos por sentado que lo más lógico es quedarse quieto. Pero ¿qué nos impide recorrer largas distancias a lo largo y ancho de un paisaje? Los animales siempre están moviéndose. ¿Por qué no seguirlos a ver qué pasa? Siempre pensamos que es más seguro quedarnos donde estamos y que lo peligroso es alejarnos.
Lo más peligroso es quedarse en un sitio donde no hay comida. Y si lo que necesitamos para comer y vestirnos se mueve, tendremos que movernos nosotros también. La relación entre los humanos y los renos se remonta al amanecer de los tiempos. Hay yacimientos en los que se han encontrado huesos de reno de hace 20, 25 y hasta 30.000 años. Los renos, al contrario que los mamuts, se desplazan en grandes manadas. Por tanto, si consigues interceptar una manada, podrás capturar muchos animales y almacenar un montón de carne. La emboscada era sin duda su técnica de caza preferida durante sus grandes migraciones. Hace 15.000 o 20.000 años. En ningún otro lugar del mundo se han encontrado tantos esqueletos de seres humanos que subsistían gracias a la caza y la recolección. Los restos descubiertos en esta zona son mucho más numerosos. Pero, ¿por qué encontramos tantos restos en las orillas del lago Baikal y además también conservados? La respuesta hay que buscarla en los recursos acuáticos. El lago tiene muchos peces en sus bahías menos profundas. E incluso podemos encontrar focas en determinadas estaciones, naturalmente. Pero además hay ríos que desembocan en el lago, grandes ríos con abundantes reservas de pescado. Rutilos, percas, lucios, leuciscos son algunas de las especies que encontramos por aquí. Si hubo humanos que vivieron junto al lago Baikal hace tanto tiempo, es posible que algunos de ellos viajaran hacia el este, hacia regiones aún más remotas. El lago Baikal pudo ser una especie de oasis en los desplazamientos y migraciones que se produjeron en Eurasia. Naturalmente, los mismos factores que lo convirtieron en un entorno tan propicio para los nuevos asentamientos también lo expusieron a la superpoblación y a la caza masiva de las especies terrestres, lo que pudo empujar a estas a la extinción. Todo indica que cada cierto tiempo el índice de población alcanzaba un pico y después un pequeño valle, lo que parece sugerir que los habitantes del lago pudieron migrar hacia el nordeste, siguiendo una ruta que condujo sus pasos hasta el puente de Beringia. Pero ¿por qué se dirigieron hacia el norte? El planeta aún vivía la última glaciación. ¿Qué impulsó a nuestros antepasados a encaminarse hacia la región más fría del planeta? Durante mis años de estudiante en Cambridge, estudié con gran interés la insólita capacidad de adaptación del Homo sapiens a la vida en los entornos más fríos, lo que le permitió migrar hacia el norte, pasando por Siberia, en dirección al puente de Beringia. Pero, ¿qué fue lo que movió al ser humano a probar suerte en aquellos desiertos de hielo? Mi antiguo director de tesis, Piers Vitebsky, es un experto mundial en la Skulkotka, es la región más aislada de Rusia. En este entorno salvaje ni siquiera hay carreteras.
He estado en Siberia, en el centro de Brasil y también en los desiertos de Oregón, en busca de rastros de las primeras migraciones humanas al Nuevo Mundo. Ahora estoy en el estrecho de Bering, donde el puente de Beringia se asentaba sobre este océano durante el periodo glacial, cuando todo aquello era tierra firme. Sé que aquí no voy a encontrarme con los parientes de los antiguos viajeros que probaron suerte en el Nuevo Mundo. Sin embargo, esta gente vive en el mismo entorno en el que habrían vivido los primeros pobladores de Beringia hace 15.000 años. Casi nada de lo que comen estos cazadores procede del mundo exterior. Sus familias se alimentan de focas, morsas, pescado y ballenas. Cuando hace mal tiempo permanecen en tierra, matando el tiempo en el campamento. И это один? Нет, это не считается. Es hora de poner a punto el material para la primera cacería de ballenas del año. Los inuits usan lanchas modernas, pero la tradicional caza de ballenas grises sigue creando lazos ancestrales en su comunidad. Esta joven ballena alimentará a su aldea durante semanas. Pensamos que es más seguro quedarnos donde estamos y que lo peligroso es alejarnos. Lo más peligroso es quedarse en un sitio donde no hay comida. Y si lo que necesitamos para comer y vestirnos se mueve, tendremos que movernos nosotros también. La relación entre los humanos y los renos se remonta al amanecer de los tiempos. Hay yacimientos en los que se han encontrado huesos de reno de hace 20, 25 y hasta 30.000 años. Los renos, al contrario que los mamuts, se desplazan en grandes manadas. Por tanto, si consigues interceptar una manada, podrás capturar muchos animales y almacenar un montón de carne. La emboscada era sin duda su técnica de caza preferida durante sus grandes migraciones. También lo cazaban por su pelaje, que es el más caliente de todos los cérvidos, y al ser un animal tan grande, puedes cubrirte todo el cuerpo con él. Te vuelves tan invulnerable al frío como los propios renos. Desde luego, y además dejas de resultarles tan amenazante. Los renos se mueven por ciclos estacionales. Migran en busca de pastos en verano y vuelven a hacerlo en invierno. Los humanos migraban con ellos. En algunas ocasiones, tras cubrir miles de kilómetros, se reasentaban en otras regiones. Estas migraciones se producían cuando un grupo se veía obligado a marcharse por razones que no figuran en los registros arqueológicos, tal vez por maldiciones, amenazas de espíritus, por diversas razones que les impulsaban a abandonar su hogar.
La domesticación del reno se llevó a cabo en la imaginación de los hombres mucho antes que en la realidad.